8:22. Saludamos a esta hora al reconocido abogado Santiago Tres Palacios. El doctor Tres Palacios en los últimos días ha estado muy activo en esa discusión pública que está cada vez más intensa porque entramos en el conteo regresivo para conocerse el sentido del fallo contra Álvaro Uribe. Ese fallo se va a conocer el lunes. Estamos a jueves. Es decir, estamos ya a días y casi a horas de que se conozca el sentido de un fallo histórico. Y el doctor Tres Palacios se ha preguntado, entre otras cosas, y comunicaciones que ha suscrito en público, preparar un testigo, eso no solo es legal, sino que es una práctica recomendada. Incluso la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la preparación al testigo no es solo posible, sino necesaria. Doctor Tres Palacios, buenos días. Doctor Juan, muy buenos días para usted y a través suyo a todos los oyentes. Le pido primero que nos dé una impresión general sobre lo que va a ser o lo que en su opinión debería ser el sentido de ese fallo. Doctor Juan, es muy importante aclarar que cuando uno opina en estas materias, para nada se trata de un irrespeto a la autonomía e independencia de los jueces. Es decir, sea cual sea la decisión de la doctora Heredia en este caso, pues no tendremos otro camino que el de apoyar su independencia, su autonomía y únicamente criticarla en su persona si llegare a haber elementos que nos permitan deducir un acto incompleto de manera moral. Suscribo al 100% eso que usted está diciendo, al 100%. Estas opiniones, así como expresar el deseo, que es además un derecho de todos los colombianos, de que la señora juez falle en derecho, de ninguna manera constituyen una presión sobre la juez. Adelante, doctor Tres Palacios. Así es, doctor Juan, pero no solo eso, sino que ya viene el segundo puntico, que es el con el que a veces no estamos de acuerdo con muchos colegas y opinadores cuando es en su contra, y es ¿por qué las decisiones judiciales en un estado como el nuestro se deben motivar? Precisamente para que las podamos discutir, es decir, es igualmente importante respetar la decisión de la jueza, sea cual sea, pero también que nos dé los motivos por los cuales llega a ella para que la podamos discutir, sobre todo quienes al dedicarnos al derecho y al derecho penal en especial, vemos en esta clase de decisiones la materia de nuestro estudio. Entonces no hay una contradicción entre el respeto irrestricto que debemos tener por las decisiones judiciales, pero asimismo por la actitud de discusión pública que debemos tener alrededor de sus decisiones, sea de ella, sea del tribunal, sea de la Corte o sea de los tribunales internacionales. Hecha toda esta advertencia, doctor Juan, que además le agradezco que la secunde y la apoye, yo considero que la Fiscalía satisfizo algunas de las promesas que planteó, pero en general no cumplió con lo que ella misma dijo en la acusación, dijo en los alegatos iniciales y afirmó en los alegatos finales. ¿A qué me refiero específicamente? Creo que se ha probado en este caso que sí hubo una serie de beneficios que fueron ofrecidos a dos testigos en particular, sí se ofrecieron la realización de unos recursos judiciales y sí se entregaron unas sumas económicas. Unos dicen que a título de recompensa, otros a título de ayuda humanitaria. Eso es una cuestión idiomática, pero no se logró establecer, primero, que estas ayudas hayan sido y ojo que esto es muy importante, para mentir o para ocultar la verdad, y tampoco se probó que estas ayudas hayan sido entregadas porque el doctor Álvaro Uribe las haya determinado, influenciado, instigado, que es otro de los elementos trascendentales del caso. Eso es bien importante, doctor Tres Palacios, porque la siguiente inquietud que surge es si la misma Corte que usted cita establece algún límite, es decir, hasta dónde es posible preparar al testigo. Dar dádivas, dar dinero o facilitarle condiciones cruza la línea roja que establece la Corte, ¿o eso también está permitido? Eso está tan permitido que si no fuera así, tendríamos que crear un pabellón en nuestras cárceles
para meter allí a muchas personas que dentro de la institucionalidad lo hacen, a través del pago de recompensas, de los sistemas de protección a testigos, de los sistemas de remuneración y de facilitación de la justicia en muchos escenarios judiciales. Es que darle dinero a un testigo no es un comportamiento prohibido. Y el que considere que esto está prohibido es porque básicamente no ha litigado. Ayudarle con los pasajes, en ocasiones remunerarlo, ayudarle con X o Y gasto. De hecho, el tipo penal de soborno y el tipo penal de soborno en actuación penal requieren que digamos, que ese ofrecimiento sea con una finalidad, para que el testigo mienta o para que el testigo calle la verdad. Dicho de otra manera, y para ser categóricos y no excusarnos en las tipologías penales, etcétera, darle plata a un testigo en Colombia es absolutamente lícito, a menos de que se demuestre que fue con la finalidad de que mintiera o de que ocultara la verdad. Ahí voy, yo no he litigado obviamente, entonces insisto en prepararlo ¿cómo? Es decir, lo más cerca que yo llego son las series de televisión que uno ve, entonces sí, uno ve que los preparan, que hay un contrainterrogatorio antes para que sepa qué le pueden preguntar, qué no le pueden preguntar y para que no se contradiga y para que no se autoincrimine y todas estas cosas. Pero esa delgada línea, porque eso es un delito, yo no sé, me imagino que aquí y lo es en el resto del mundo, y es que un testigo no diga la verdad, cambie hechos, cambie fechas, cambie sitios, es decir, esa delgada línea entre prepararlo y que cambie una versión. Sí, eso es, digamos, una cuestión problemática y que resolverla en abstracto siempre será muy difícil, porque todas las fronteras en el derecho son muy polémicas y en todas las disciplinas, creo, humanísticas. Pero ya yendo al caso concreto, lo que aquí se ha acreditado es que el señor Cadena, Diego Cadena, tenía información de que unos testigos se querían retractar sobre unas versiones que habían presentado en contra del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él va a obtener las versiones de estas retractaciones y en medio de estos diálogos surge que ellos necesitan un mercado, que necesitan una ayuda. El señor Monsalve necesitaba un recurso judicial y él se ofrece a ayudarle con el recurso judicial, se ofrece a ayudarle a la familia, se ofrece al parecer a realizar unas consignaciones a título de ayuda humanitaria, de ayudarle al hijo de yo no sé quiéncito, etcétera. Pero darle estas ayudas a un testigo que se va a retractar es solo delito si la persona que está ofreciendo esa ayuda tiene conocimiento de que la primera versión que presentó el testigo es verdad y por lo tanto rectificar la versión es mentir. Ahora, que esto es también muy importante para que se entienda que esta argumentación que estoy realizando no es únicamente alrededor del caso del doctor Álvaro Uribe, sino también alrededor del caso del doctor Diego Cadena. Lo que aquí parece es que se presentó si en gracia discusión, lo que dijeron primero estos individuos en su criterio era verdad sobre el señor Álvaro Uribe, lo que aquí se habría presentado en favor de Diego sería lo que conocemos como un error de tipo. Es decir, Diego estaba convencido de que la rectificación que iban a realizar, contrario a mentir, era rectificar una mentira que habían presentado en el pasado. Y eso de ningún modo es delito. Ahora bien, cuando pasamos al nivel de análisis del expresidente Álvaro Uribe, esto se vuelve mucho más difícil, porque lo que parece es que el doctor Álvaro Uribe se enteraba de la existencia de estas, llame las ayudas humanitarias o póngale el nombre que desee. Cuando él se entera de la existencia de estas ayudas, ya se habían realizado. Por ejemplo, la del señor Vélez se había presentado 9 meses antes, según el testimonio de uno de los declarantes, que si mi memoria no me falla era el doctor Hernán Cadavid. Ahora, si usted me dice a mí lo que ya hizo, es imposible que después consideren que yo la determiné a usted a hacer lo que ya hizo. Abogado. Eso es de... Sí, señora. Eso es lo mismo que hace, por ejemplo, la Fiscalía cuando hace preacuerdos con alguien y negocia con alguien que le habla, lo prepara sobre esta información nos sirve, hable sobre esto, le damos una rebaja de pena, le protegemos a su familia. ¿Es lo mismo o no? Sí, es lo mismo que se presenta en los principios de oportunidad cuando lo que se le pide a la persona que es beneficiaria del principio es la declaración en contra de una organización delictiva.
Lo vemos, por ejemplo, en el caso reciente de los carrotanques. El señor Olmedo y Schneider y Luis Carlos Barreto, y creo que también, ahí hay otra persona que no me acuerdo el nombre, han ofrecido que testimoniarán en contra de otros sujetos para obtener unos beneficios. Si en Colombia fuera delito ofrecerle beneficios a testigos, pues entonces los fiscales de ese caso tendrían serios problemas, pero no es delito. Su comportamiento se encuentra plenamente ajustado en la ley y, repito, únicamente es delito si la persona sabe que lo que está ofreciendo es para torcer la verdad, porque puede ocurrir otro caso, y es que usted vaya a mentir al proceso y yo le dé plata a usted para que vaya a ese proceso a decir una versión. Pero si yo estoy convencido que lo que usted va a decir es verdad, no hay delito de mi parte, el delito será suyo, de falso testimonio o de cualquier otra conducta. Para que lo aterricemos del todo al caso, la Fiscalía no probó y debía probar que tanto Diego Cadena como el expresidente Álvaro Uribe sabían y conocían que la versión que iban a presentar los testigos era falsa y decidieron auspiciar, patrocinar o estimular esa versión falsa que supuestamente iban a presentar los testigos. Ahora, si ellos estaban convencidos de que la versión que iba a presentar el testigo era verídica, era de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la ocurrencia de los hechos, sea mentira o no, es algo que al derecho penal no le importa. Lo relevante aquí sería la intención con la cual se habrían presentado esas ayudas, en el caso del doctor Diego. Y en el caso del doctor Uribe, no solo la intención, sino también en el momento en el que se entera de estas ayudas, que en el caso del señor Monsalve quedó comprobado que el señor expresidente se entera cuando ya Diego le había ofrecido el recurso de revisión o la acción mejor de revisión, y también en el caso del señor Vélez se había enterado meses después de que éste ya le había dado las ayudas humanitarias a estas personas. Entonces, digamos que hay dos niveles de análisis. Un primer nivel en el que yo considero que no están los requisitos ni siquiera para la responsabilidad del doctor Diego Cadena, y un segundo nivel en el que con mayor razón no están los requisitos para la responsabilidad del doctor Álvaro Uribe.